Hola a todos. En esta entrevista vamos a echar un vistazo a el perdón a uno mismo efectivo. Ahora, esta entrevista particularmente está en el contexto de aquellos que están iniciando el proceso de perdón a uno mismo, e incluso algunos que lo han caminado pueden encontrar esto existente dentro de su proceso de perdón a uno mismo y declaraciones. Así que vamos a echar un vistazo aquí dentro del contexto del perdón a uno mismo efectivo para asegurar que uno está de hecho dentro del perdón a uno mismo de uno mismo, caminando su sistema de conciencia de mente, dentro y como el detalle, igual que esto existe como. Así que tú, uno con tu perdón a uno mismo para ser igual y uno con el detalle que tu sistema de conciencia de mente existe como, porque si uno simplemente hace perdón a uno mismo a las apuradas, sin especificar, sin expandir, ni sobre todas las partes, perdón a uno mismo entonces se vuelve solo declaraciones que no tiene contexto práctico, real y físico, como uno mismo, en el caminar a lo largo del proceso, del sistema de conciencia de la mente, donde el perdón a uno mismo es la verdadera liberación de uno mismo como el sistema de conciencia de la mente para ser capaz de ver, darte cuenta y entender lo que uno había aceptado y permitido. El perdón a uno mismo es la llave para ver, darte cuenta y entender que uno mismo está aceptando y permitiendo ser y convertirse como la mente, y en eso uno lo que al mismo tiempo ve es cómo es que uno puede asistirse y apoyarse a sí mismo para cambiar. Así que muchos caminan el perdón a uno mismo efectivamente, ya que se ven a ellos mismos, las experiencias de ellos mismos, se dan cuenta y realizan por ellos mismos, que es solo la única manera de caminar el perdón a uno mismo, que este punto comienza a abrirse y empiezas a realmente darte cuenta, oh Dios mío, esto es lo que he hecho, esto es como lo he hecho, y dentro de esto, oh Dios mío, ya veo cómo cambiar. Así que aquí hay asistencia y apoyo adicional para asegurarte que uno hace el perdón a uno mismo y que no solo se conviertan en declaraciones, que es la herramienta real a medida que lo caminas y aplicas como uno mismo en el caminar a través de tu sistema de conciencia de mente, igual y uno con el detalle y especificidad y precisión que uno mismo se ha programado como uno mismo. Así que aquello asegurará que uno realmente camine los pasos, paso a paso a paso, abajo, 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 al agujero del conejo. Ok, vamos a llegar a ello. El perdón a uno mismo es efectivo. Ahora, inicialmente sí, cuando empezamos esto está perfectamente ok para primero encontrarte confortable con el perdón a uno mismo, donde tú harás declaraciones básicas de perdón a uno mismo como me perdono a mí mismo el haberme aceptado y permitido a mí mismo temer conducir. Me perdono a mí mismo el haberme aceptado y permitido a mí mismo temer cruzar una calle. Me perdono a mí mismo el haberme aceptado y permitido estar enojado con mi hermana. Me perdono a mí mismo el haberme aceptado y permitido a mí mismo estar frustrado con mi madre. Me perdono a mí mismo el haberme aceptado y permitido a mí mismo resistir escribir. Así que obviamente tu perdón a uno mismo podría ser declaraciones directivas simples, porque tú todavía te alineas a ti mismo con el perdón a uno mismo en sí mismo y con las declaraciones cortas, directas, inmediatas. Uno puede llegar a... Nah, siento por la ausencia de una palabra mejor, por quién uno mismo es dentro del perdón a uno mismo. Sentir, por favor, no estoy hablando de sentir energía, yo digo de como tú estar estableciendo un acuerdo con esta nueva aplicación o palabra que es el perdón a uno mismo. Y estás en tu declaración caminando el perdón a uno mismo como estableciendo tu propio acuerdo contigo mismo. El cómo caminarías el perdón a uno mismo por ti mismo. Así que está cool al principio, especialmente para aquellos que comienzan a hablar sus declaraciones. Sin embargo, uno debe darse cuenta, ver y entender que un sistema de conciencia de mente es extensivamente más vasto que, por ejemplo, el experimentar frustración hacia tu madre. La frustración en sí misma existe dentro de varios contextos, de extremidades, de cómo uno puede experimentar sentirse frustrado en primer lugar.
Y entonces experimentar frustración también en el contexto de otras partes y formas dentro de una vida y las memorias del pasado, experiencias pasadas, y trabajar con obligaciones y todas las redes multidimensionales de las cosas. Solo en la palabra frustración y en la palabra madre, uno puede abrir una red interna del sistema de conciencia de mente masivo dentro de tu mundo, dentro de tu realidad. Así que una vez te vuelvas confortable con la declaración directiva inmediata de tus perdones a uno mismo, esto es para asistirte y apoyarte a ti mismo a regresar. Y uno puede tomar todas y cada una de las sentencias individuales y abrirlo más para uno mismo, yendo a través de, desde lo que uno puede decir, tu más directivo e inmediato director, que es tu mente consciente en las declaraciones de perdón a uno mismo, donde uno está como redactando sus pensamientos de la mente consciente, las experiencias que uno está generalmente consciente en su mundo y realidad. Dentro de solo esa dimensión de pensamientos, dentro de la mente consciente y mente subconsciente, sin embargo, el sistema de conciencia de la mente es de contexto multidimensional. Entonces se requiere ir en profundidad hacia otras capas dentro de las dimensiones de la mente consciente, subconsciente e inconsciente, para echar un vistazo a tomar el perdón a uno mismo al punto de verdadera responsabilidad de uno mismo, como a través de la escritura del perdón a uno mismo sobre la frustración hacia tu madre. Uno observa cómo creamos esa frustración en primer lugar. ¿Por qué uno crea esa frustración en primer lugar hacia su madre? ¿Dónde comienza esto? ¿De dónde proviene? ¿Qué es esto a través del tiempo? ¿Cuál es el evento? ¿Cuál es la memoria? ¿Era esto porque ella permanece como tú o alguien? Es decir, el punto de perdón a uno mismo es llegar a conocerte a ti mismo como tu sistema de conciencia de mente, que significa que tienes que excavar tú mismo y llegar a través de las capas y hacer las preguntas para descubrir por uno mismo a través del perdón a uno mismo cualquier caminar como uno mismo, como el sistema de conciencia de mente, que al mismo tiempo liberas aquello separado, aquella relación de separación como el sistema de conciencia de la mente, y al mismo tiempo darte cuenta, ver y entender que uno acepta y se permite. Así, perdona a uno mismo en sí mismo también es multidimensional, con lo que uno camina como uno mismo en el caminar, perdona a uno mismo en relación a un punto en particular, así que echemos un vistazo a algunas preguntas que uno puede hacerse a uno mismo a medida que uno camina el perdón a uno mismo en particular y específicos puntos. Y una declaración era, me perdono a mí mismo el haberme aceptado y permitido a mí mismo experimentar frustración hacia mi madre. Y ahora mirando esta declaración, uno por ejemplo está en blanco. Recuerda que la blancura es un sistema de conciencia de la mente, un mecanismo de protección y defensa como herramienta para que uno mismo no vaya en profundidad a uno mismo, a realmente investigar qué es lo que uno está aceptando y permitiendo dentro de esa frustración, y entonces qué es entonces lo que la mente en tal situación toma de uno mismo en lo físico. Y uno lo escribe. Eso es lo que está cool sobre el físico y verdadero hacer dentro de la escritura, en el perdón a uno mismo, para hacerlo físico y práctico. Entonces uno solo se detiene a mirar las cosas en la mente. La mente puede fácilmente ir y utilizar un mecanismo de protección y defensa en todo el programa de uno mismo, y obviamente para defender y protegerse a sí mismo, en su propia existencia y supervivencia. Así que es un sistema de que creamos nosotros mismos en tal detalle, especificidad y posición, que tenemos todos aquellos mecanismos de protección y defensa alrededor de nosotros mismos para asegurar que de hecho no cambiemos, que es un punto que todos constantemente caminan a través de, a medida que caminamos el proceso. am, Esa es la resistencia primaria, la primaria manifestación de la mente, en términos de energía, para intentar detener a uno mismo, de realmente estar de pie como uno mismo dentro de uno mismo y el caminar a través del sistema de conciencia de la mente. Así que si uno se queda en blanco, vea las preguntas, hazte a ti mismo preguntas. ¿Por qué estoy frustrado con mi madre? Y entonces uno puede ir más en profundidad. Si, ¿por qué no traes un punto?
uno puede preguntar, ¿dónde la frustración hacia mi madre comenzó? Y entonces, por ejemplo, algo surge dentro de uno mismo donde recuerdas, oh sí, ella me pidió lavar los platos. Y reaccionas en frustración cuando te pide lavar los platos e inicialmente le decías no, y ella gritó y se quejó y tú eventualmente cediste y lavaste los platos en frustración. Ok, así que ahora tienes un punto donde comenzar. Ahora obviamente tienes que ir a averiguar, tienes que regresar. ¿Por qué estoy frustrado con mi madre? Es decir, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la fuente, el origen de la frustración? ¿Cómo yo creé la frustración? Por favor, todos. Utilizo todas estas preguntas que estoy preguntando para asistirte y apoyarte con entrar en la especificidad de los puntos que ahora uno mismo acepta y permite para crear reacciones hacia otros. Entonces, uno regresa a ¿por qué estoy frustrado y cuál fue la causa, origen o fuente de la frustración? ¿Qué experimentas hacia tu madre y averiguas qué? Ok, fue al pedirme que lave los platos. Pero de nuevo, uno debe ver, darse cuenta y entender dentro de aquello que los platos con tu madre es una manifestación o evento externo. Aquella frustración todavía es interna. Tú creaste aquella experiencia de frustración hacia ello. La frustración es por lo que uno debe tomar responsabilidad como uno mismo. Así que entonces la pregunta como ¿de dónde viene la frustración? ¿Por qué me frustré? Entonces uno se da cuenta que uno está frustrado porque tiene que estudiar y no tenías tiempo suficiente. Y entonces te das cuenta que sacaste tu propia frustración por no tener tiempo suficiente. Y de tu madre. Y todo el punto se acumula a un estado de posesión y acabas estando totalmente frustrado con tu madre. Y ahora tú vas y caminas todo este proceso de hacerte preguntas hacia ti mismo para averiguar desde dónde comienza. Así que inicialmente todo esto, hacerte preguntas, lo tratas en la escritura. Tienes que regresarte a ti mismo. Obviamente comienzas con tus declaraciones. Me perdono a mí mismo por estar frustrado con mi madre. Ahora tú tienes que tomar aquella declaración en traer de vuelta a uno mismo responsabilidad como uno mismo. Porque sí, la frustración fue experimentada hacia tu madre, pero tú la creaste a esa frustración. Tú tienes que averiguar cómo creé aquella frustración. Así puedes asistirte y apoyarte a ti mismo a interactuar con tu realidad en estabilidad y no con frustración. Es decir, es mucho más una experiencia de vida confortable en este ya jodido mundo que tener que ir a la frustración innecesariamente. Entonces caminas en estabilidad en el respiro. Así que vas de me perdono a mí mismo el haberme aceptado y permitido experimentar frustración hacia mi madre a preguntarte a ti mismo, ok, ¿por qué la frustración hacia mi madre? ¿De dónde viene la frustración? ¿Cómo creé aquella frustración? ¿Por qué lo ejerzo hacia ella? ¿Qué proyecto hacia ella? ¿Por qué lavando los platos, por ejemplo? Lleva tiempo donde pierdo tiempo en los platos cuando podría estudiar. Así que de, y de nuevo, perdona a uno mismo, te haces preguntas y tienes la realización de que uno creó la frustración debido al tiempo dentro de tu propio mundo y contexto, de que de nuevo uno tiene que tomar la siguiente puerta del perdón a uno mismo, que es ver, ok, reaccionaste en relación al tiempo. Y entonces en el perdón a uno mismo abrirías otras puertas de frustración en relación al tiempo. Así uno puede llegar a aquel punto de ver las capas, pero por ahora tienes que caminar el perdón a uno mismo de cómo creaste la frustración en primer lugar. Así que dices, cuando te has hecho muchas preguntas, puedes ver que llegas al punto. Quieres algo de beber y tu madre te pide lavar los platos, tú vuelves de vuelta a estudiar y te frustras porque experimentas dentro de ti mismo que no tienes tiempo suficiente, tu madre se queja y grita más y cedes y lavas los platos en frustración. Así que para todo este escenario tienes que aplicar perdón a uno mismo porque todavía existe como una memoria dentro de ti. Y si encuentras que no liberas aquel momento dentro de ti mismo con el perdón a uno mismo, lo que pasará es que en tales momentos se acumularán como capas, como memorias dentro de ti mismo y entonces, por ejemplo,
Algo pasa un día con tu madre de nuevo y estarás en frustración y reventando, poseído totalmente, porque tomas de los eventos externos todos aquellos sistemas de memorias dentro de ti mismo que fueron acumulados como frustración dentro de ti y que no trabajaste efectivamente para liberarlos. Y entonces tienes que ir a una posesión para prestar atención a la frustración y así uno mismo toma responsabilidad como uno mismo y lo liberas. Así que camina tu cronología. Me perdono a mí mismo el haberme aceptado y permitido a mí mismo frustrarme con mi madre al pedirme lavar los platos porque yo estaba tomando algo para tomar y luego alcanzar a mis estudios. Y la frustración surgió porque me encontré con que no tendría suficiente tiempo para finalizar mis estudios. Me perdono a mí mismo el haberme aceptado y permitido a mí mismo reaccionar en frustración hacia mi madre, incluso más cuando ella comenzó a quejarse y gritar porque encontré que ella me pondría en una situación de estar forzado y obligado a lavar los platos, y la frustración se acumuló más porque estaba, de nuevo, viendo que no tengo tiempo suficiente para mis estudios. Me perdono a mí mismo el haberme aceptado y permitido a mí mismo lavar los platos en frustración. Me perdono a mí mismo el haberme aceptado y permitido a mí mismo en aquella frustración tener chat mental en mi mente hacia mi madre por tener que lavar los platos donde voy a quejarme y gritar en mi mente. Me perdono a mí mismo el haberme aceptado y permitido a mí mismo mantenerme en la frustración durante mucho tiempo. Así que aquí algunos ejemplos de aplicar perdón a uno mismo por el momento. Por favor, de nuevo, estos son solo ejemplos. Tú puedes ir mucho más en profundidad sobre todo el momento para ti mismo. Entonces uno toma a través de la frustración con el tiempo y entonces caminas a tu punto de me perdono a mí mismo el haberme aceptado y permitido a mí mismo tomar mi propia frustración de mí mismo que he creado dentro de mí mismo de no tener el tiempo suficiente y llevarlo hacia mi madre. Así que siempre tu perdón a uno mismo tiene que ser en el contexto de responsabilidad de uno mismo. Am, También ten cuidado con la tendencia de poner nombres y gente dentro del perdón a uno mismo en el contexto de culparlos, como por ejemplo, si el perdón a uno mismo ahora en el contexto de detener la frustración, uno iría en detalle en el perdón a uno mismo donde contendría detalles sobre tu madre, en vez del detalle de tú tomando responsabilidad de ti mismo por ti mismo. Así que entonces sería como, me perdono a mí mismo el haberme aceptado y permitido a mí mismo estar frustrado con mi madre, gritándome todo el tiempo, porque ella me grita todo el tiempo y ella me hace frustrar. Me perdono a mí mismo el haberme aceptado y permitido a mí mismo estar frustrado con mi madre, porque ella no se detendría de pedirme esto o aquello, porque ella está pidiéndome esto y aquello. Me sentí frustrado. Así que mira los ejemplos donde tú tomas a tu madre y entonces la haces el corazón, la causa o la fuente, el origen de por qué estás frustrado. Tu perdón a uno mismo siempre debe ser alineado con me perdono a mí mismo el haberme aceptado y permitido a mí mismo sentirme frustrado hacia mi madre porque yo me acepté y permití a mí mismo juzgar por la cantidad de tiempo que tengo. Así que tu perdón a uno mismo es de regreso a uno mismo, dentro de las declaraciones, y es un verdadero tomar y realización de qué uno acepta y permite. Nunca tiene que ver con otros. Otro tal vez como un punto momentáneo para mostrar una parte de nosotros mismos que estamos aceptando y permitiendo. Puedes obviamente mencionar a una persona en el contexto que hice. Me perdono a mí mismo el haberme aceptado y permitido a mí mismo estar frustrado con mi madre, pero aquello puede ser como una declaración introductoria para poner en contexto dónde comenzamos y entonces puedes ir en profundidad dentro de tu perdón a uno mismo y traer de vuelta a uno mismo a donde te das cuenta, ok, tomaré mi propia frustración de raíz que he creado porque el punto que estoy enfrentando es en relación al tiempo. Ok, así que aquí algunos ejemplos de cómo caminar perdón a uno mismo efectivo y cómo el perdón a uno mismo efectivo siempre toma a uno a ir en profundidad para abrir más y más puntos. Así que aquí hay un ejemplo de la madre tomando un punto de frustración con el tiempo. Y entonces uno puede ir más en profundidad con el tiempo en sí mismo. ¿Cuál es la relación con el tiempo? ¿Por qué acepto y permito sentimientos y emociones y definiciones en relación al tiempo? Entonces, uno toma la frustración en sí misma
Observa todas las personas, situaciones, eventos que uno experimenta frustración hacia y camina la cronología física y práctica de uno mismo en perdón a uno mismo. Hazlo lo más específico posible y con el contexto en particular al cual estás enfrentando tanto como sea posible. Mantente en línea, coloca el tiempo, camina a los verdaderos y prácticos eventos físicos. Um, ok, muchas gracias.